Bueno, para los que acaban de llegar, ahora copien los ejemplos de propiedades extensivas: masa, volumen y calor. De masa y volumen ya habían copiado su concepto, nada más falta el calor, que es energía que se transmite entre dos o más cuerpos cuando tienen distinta temperatura. Y depende de la cantidad de materia, porque un objeto que tiene más masa transmite mayor calor, y al revés también, si tiene una masa pequeña, casi no transmite calor. Entonces el calor depende de la cantidad de materia, también, es decir, de la cantidad de masa que tenga el objeto. Bueno, copien esos dos. Más bien copien estos tres ejemplos y copien el concepto de calor. Bueno, cuando terminen de copiar me dicen. Ya. Bueno, gracias. Igual los demás. Bueno, entonces, ahora las propiedades intensivas de la materia. Vamos a ver esto. Es la otra rama de las propiedades de la materia. Entonces la materia ahí tiene propiedades extensivas e intensivas. Bueno, vamos a ver las intensivas. Dice, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Exacto, no dependen de la cantidad de materia. Es decir, que no importa si la masa del objeto cambia o no, aumenta o disminuye. No importa, esa propiedad no va a cambiar. Un ejemplo de ello es la densidad. ¿Por qué la densidad? Porque no importa qué cantidad de masa tenga, por ejemplo de agua, su densidad siempre va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Sí, si no van a... Mande, ¿tienen duda? ¿Tienen duda? A ver. Bueno, si no tienen duda, apaguen el micrófono. Bueno, entonces, el, no importa qué cantidad de agua se tenga, siempre va a ser la misma densidad. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Si, por ejemplo, se tiene un tanque con este con 3 metros cúbicos de agua, nos indica de manera irrefutable que si esto se llena hasta el tope, entonces le van a caber exactamente, perdón, no uno, sino 3000 kilogramos de agua. ¿Por qué 3000? La densidad del agua, dije, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Si, es decir, que caben 1000 kilogramos en un metro cúbico. Ahí está. Entonces, si yo divido 1000 entre D1, es, bueno, 1000, más bien, que 1000 kilogramos caben en un metro cúbico. Si ahora yo tengo 3 metros cúbicos, 3 veces, pues ¿cuánta masa le debe caber? Pues 3000, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Si en un metro cúbico caben 1000 kilogramos de agua, pues en 3 metros cúbicos ¿cuánto deben caber? 3000. Ahí está, y la densidad se mantiene, porque 3000 entre 3, ¿cuánto es? 1000. Ahí está. Entonces no importa que la masa del agua aumentó en este recipiente, si la densidad sigue siendo la misma. La densidad no cambia. ¿Sí? Entonces, estas son ejemplos de propiedades que no dependen de la cantidad de masa, de la cantidad de materia. Otro ejemplo es, a ver, lo voy a acercar más.
Otro ejemplo es el punto de ebullición. El punto de ebullición no depende de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Por ejemplo, del agua. El punto de ebullición para estos 3000 kilogramos de agua, ¿cuál es? Es 100 grados centígrados. Ese es su punto de ebullición, es decir, el punto donde empieza a evaporarse. ¿Y cuál es el punto de ebullición de los 1000 kilogramos de agua? Pues sí, siguen siendo 100 grados centígrados. Ahí está. No importa la cantidad de masa que tengamos, el punto de ebullición sigue siendo el mismo. Es decir, 100 grados centígrados. Ahí está. Entonces, este es otro ejemplo de propiedad intensiva. El punto de ebullición del agua, que es 100 grados centígrados, porque no depende de la cantidad de masa. No importa si se tienen 3000 o 1000 u otra cantidad. El punto en el cual el agua se vuelve vapor va a seguir siendo 100 grados centígrados. Bueno, entonces, y también la temperatura. La temperatura no depende de la cantidad de masa. Lo que depende de la cantidad de masa es el calor. Hagan de cuenta que el tiempo en calentarse depende del calor. Y eso sí depende de la cantidad de masa. Un objeto con mucha masa tarda más tiempo en calentarse. Pero en sí la temperatura no depende de la cantidad de masa. Es decir, miren, para que se entienda eso. ¿Por qué la temperatura no depende de la cantidad de masa? Porque bien se puede tener este objeto chiquito y este objeto grandote. Bien, los dos pueden estar a la misma temperatura. Digamos, por ejemplo, 50 grados centígrados. Ahí está, ambos pueden estar a la misma temperatura. Exactamente a la misma temperatura. Entonces la temperatura no depende de la cantidad de materia. 50 grados centígrados lo puede tener un objeto chiquitito y un objeto grandote. Pero el calor no. Este objeto de acá va a emitir más que este chiquito de acá. Entonces son dos conceptos distintos, no son el mismo, la temperatura y el calor. El calor es la energía que irradia, la energía que emite. Y este objeto grande va a emitir un calor más grande que el objeto chiquito. Pero los dos están a la misma temperatura. Entonces la temperatura no depende de la cantidad de masa. ¿Sí se entendió o más o menos? Bueno, entonces copien esto, propiedades intensivas y ejemplos: densidad, temperatura y punto de ebullición. De la densidad ya se copió su concepto, nada más falta temperatura y punto de ebullición. A ver, copienlo. Bueno, ya copiaron. Me avisan cuando terminen de copiar. Profesor, densidad también está en la de propiedades intensivas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y nada más pongan el densidad. El concepto ya lo copiaron hace rato. Ujú. Ok, gracias.
Ya, profesor. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver otro tema. Bueno, esto lo dejo. Vamos a ver, ahora vamos a ver los cambios de la materia, o bueno, de tarea. Anoten los conceptos de cambio físico. Bueno, lo vemos rápido. ¿Qué es un cambio físico? Son los cambios ocurridos en las sustancias que conservan su naturaleza original y son reversibles. O bueno, cópienlo rápido. Es corto. Cambios físicos son los cambios ocurridos en las sustancias que conservan su naturaleza original y son reversibles. Es decir, que se pueden revertir, se puede deshacer el cambio, se puede regresar al estado original. Eso es reversible, nos podemos regresar al estado original. Bueno, entonces, si ya copiaron, es decir, por ejemplo, para ejemplos, efectivamente, fundir hielo. Bueno, pues sí, que el hielo se derrita. Eso es reversible. Podemos al revés volver a congelar el agua y volverlo hielo. O también evaporar el agua, que se evapore y también se puede volver a hacer líquido. Entonces ese es un cambio reversible. Aquellos que suceden en sus estados de agregación. Por ejemplo, digo, estado de agregación es, por ejemplo, sólido, líquido o gas. Y los cambios son reversibles. Por ejemplo, si vas de líquido a gas, se puede volver del gas al líquido. Y etcétera. Del líquido al sólido, se puede volver al sólido al líquido. Ahí está, se pueden revertir. Entonces, este es un ejemplo de cambios físicos. Bueno, ahora los cambios químicos. Dice, son los cambios que provocan una alteración. Bueno, aclaro que de estos, no todos son cambios físicos. Encender una cerilla, esto no, es irreversible, ¿no? Si se enciende una cerilla, ya no se puede volver a la cerilla original. El cambio reversible nada más sería fundir el hielo, estirar una gomita, y hervir el agua, nada más. Nada más estos tres serían los ejemplos de cambios físicos. Porque incluso disolver el azúcar en el café, ya no podemos volver a regresar el azúcar, ¿no? No le podemos quitar al café el azúcar. Quizás sí se pueda, pero sería muy difícil. Se entiende que es reversible por un método sencillo. Obviamente sí se puede quitarle al café el azúcar, pero requiere un procedimiento muy complicado, que pues no tiene caso hacerlo. Bueno, entonces ahora vamos ahora sí a los cambios químicos. Dice, son los cambios que provocan una alteración en la composición de la sustancia, la cual pierde su naturaleza original, dejando de ser la sustancia que era para dar paso a uno o más nuevos elementos, o compuestos, yo más diría compuestos. Y aquí una característica, son irreversibles. Más allá de que sean irreversibles, es que el proceso de revertirlo, de regresar al estado original, es muy difícil y quizás costoso. Entonces no tiene caso pues regresar al estado original, porque es un proceso muy complicado. Bueno, ejemplos de cambios químicos serían estos 5, todos excepto modelar la plastilina. La fotosíntesis es un cambio químico. Hay una serie de reacciones en la hoja. Respirar igual en nuestro cuerpo. Hay una serie de reacciones con el oxígeno. Lo vamos a ver más adelante. Encender una cerilla también.
Y como dije, es irreversible. Aquí se dan cuenta que es químico porque es irreversible. No, si se enciende una cerilla, no podemos obtener la cerilla original después. No podemos regresarlo al estado original. Cocer un huevo igual, no podemos regresar el huevo al estado crudo, cuando estaba crudo. Entonces no, ese es un cambio químico. Y una verja que se oxida, bueno, sí se puede, más que nada se le quita el óxido. Entonces sí se puede restaurar, pero en sí esa parte que se oxidó ya no se puede obtener. Lo único que se hace es quitarlo o lijarlo. Bueno, entonces eso es la característica. Bueno, copien el concepto de cambio químico de manera rápida. Nada más esto, nada más esto. Esto. Ahí está, este párrafo. Un párrafo nada más. Ah, bueno, ya copiaron. Ahora lo que es un cambio nuclear sucede precisamente a nivel atómico, a nivel ya en el átomo, a nivel en el núcleo. Aquí pues como ejemplo es que el núcleo del átomo se rompe. Bueno, más bien aquí deberíamos identificar qué es el átomo. Mejor bueno, copien el concepto. Nada más que copien esto. Ocurren cuando los cambios se dan en la estructura interna de los átomos. Cuando copien cambio nuclear, es esto. Y ahorita inmediatamente ya vamos a ver qué es el átomo, los elementos y la tabla periódica. Entonces, bueno, entonces igual ya vimos las propiedades de la materia. Entonces efectivamente vamos a ver el átomo. O entonces pongan como título átomo. Entonces átomo viene del griego sin división. Es decir, se teorizó, bueno, el átomo sí se puede dividir, pero antiguamente se teorizó, se dice que si un objeto se va partiendo a la mitad, a la mitad, a la mitad, así indefinidamente, es decir, más bien no indefinidamente, sino si se va partiendo a la mitad, a la mitad, a la mitad, se va a llegar a una parte, a una partícula, a una parte de ese objeto que ya no se va a poder dividir. Así lo teorizaron. Se va a llegar a una parte en el que ya no se va a poder dividir. Va a ser tan pequeño que ya no se va a poder dividir. Y a esa parte le llamaron el átomo.
Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, el átomo se compone de lo siguiente. Aquí está el diagrama del átomo. Entonces, bueno, y ya dice, el átomo es la parte más pequeña que se puede obtener que se puede obtener materia de forma estable. Bueno, entonces dejen esto no. Simplemente vamos a ver las partes del átomo. Esto no lo copien. Esta parte, los componentes del átomo. Bueno, los átomos están formados por tres tipos de subpartículas. Bueno, subpartículas porque son parte del átomo. Por eso. Simplemente son tres partículas, ¿sí? No importa que sean subpartículas. Son partículas. Bueno, está el protón. ¿Qué es el protón? Es la partícula elemental con carga positiva y se encuentra en el núcleo. Es decir, este átomo tiene en su centro, el centro va a ser el núcleo. Entonces en su centro, en su núcleo, va a existir una carga positiva que se va a llamar protón. Ahí de eso se conforma el átomo. En su centro, en su núcleo, tiene cargas positivas llamadas protones. No solamente es uno solo, pueden ser varios. ¿Sí? Son varios protones. No solamente es uno. Si quieren pónganle más bolitas ahí a la figura. Es decir, este sería el átomo. Y en el centro estarían varias cargas positivas. No solamente es una, son varias. Después vamos a ver cuántas. Depende del elemento. Ahí está, pongan más bolitas positivas. Más cargas positivas. No solamente es una, son varias. Bueno, pónganle dos más aquí. Bueno, escríbanlo. Copien este concepto. Y sí, vayan haciendo este diagrama del átomo. Aún este diagrama del modelo atómico se le atribuye a Niels Bohr. Niels Bohr fue el que se tiene registros que haya propuesto este modelo de un mini sistema solar. Como digo, mini sistema solar porque en el sistema solar los planetas giran alrededor del Sol. Bueno, pues aquí los electrones giran alrededor del núcleo, donde se encuentran los protones con cargas positivas. Como dije, son varios. Pongan otros dos ahí en el núcleo. No solamente es uno, son varios. Bueno, copien. No me dicen cuando terminen de copiar lo de protón y el diagrama.
Ya. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a ver el electrón. El electrón, como dice, es la partícula elemental con carga eléctrica negativa y se encuentra girando en órbitas. Ahí está. Entonces, el electrón efectivamente es negativo y se encuentra girando en órbitas, no perfectamente circulares, sino tienen una curvatura. Pero sí, aquí están, son las órbitas y estos son los electrones. Bueno, copien la definición de electrón. Copien. Y bueno, y de una vez la de neutrón. El neutrón es una partícula elemental eléctricamente neutra, es decir, no tiene carga. No tiene carga el neutrón. Dice con una masa ligeramente superior a la del protón. Y se encuentra también en el núcleo, en el centro del átomo, en el núcleo. Es decir, a su diagrama también pónganle unas bolitas así sin carga, así nada más unas bolitas. Y estos representan los neutrones. ¿Por qué no se les pone nada? Porque son neutros, no tienen carga. Ahí está, esas bolitas blancas son los neutrones y no tienen carga. Bueno, copienlo. Bueno, pónganle a su diagrama estas bolitas y pónganle ahí que son los neutrones. Y electrón y de neutrón. A ver, copienlo. No me avisan cuando ya terminen de copiar los dos conceptos. Ya está. Bueno, gracias. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver ahora lo que son los elementos. Pongan como título. Bueno, y nada más antes de esto. Bueno, y la carga, resulta que la carga del electrón y el protón son exactamente la misma, solamente que cambian de signo. Bueno, y el electrón es miles de veces más chiquito que el protón. Ahí está. Aunque sea una escala minúscula, el protón es miles de veces más grande que el electrón. Pero tienen la misma carga. Tienen la misma carga. Es decir, el electrón, su carga se representa así, como E y un signo aquí menos. Y vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Así se mide la carga eléctrica en coulombs. Y es negativa, por eso aquí se le va a poner negativo. Ahí está, menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Sí, copienlo. Bueno, y el protón tiene una carga positiva.
es una carga de más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahí está, es positivo, es lo que habíamos dicho. Así se representa la carga del protón, con una E y un más. ¿Sí? Así es por costumbre. En vez de... Sé que la E es de electrón, pero así ya se hizo por costumbre. De que la carga del protón se representa con E más. La razón es porque es la misma carga que el electrón. Solo que ¿cómo? Positiva. A eso nada más se refiere. Bueno, y sí, el protón es miles de veces más grande que el electrón. Pero tienen la misma carga. Es como el Sol al lado de la Tierra. Pero en este caso tienen la misma carga. Ya. Bueno, gracias. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver los elementos. Pongan como título elementos. Son sustancias que no se pueden simplificar, o no se pueden descomponer, más bien. No se pueden descomponer en otras más simples. Ahí está, esos son los elementos. Son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples. A ver, copien la definición y ahorita explico más. Bueno, o aquí agrego más. Estos elementos, es decir, lo voy a escribir. Estos elementos, constituyen todos los elementos, todos los materiales que se conocen. Es decir, todos los materiales que se conocen están formados por la combinación de estos elementos. Ahorita voy a dar ejemplos de elementos. Y los elementos se encuentran en la tabla periódica. Ya, profesor. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, la tabla periódica, bueno, la voy a sacar. Vamos a ver, aquí está. Bueno, si se corta de repente, nos vemos a las 11. Bueno, esta es la tabla periódica de los elementos. Ahí está. Aquí se encuentran todos los elementos que se han encontrado hasta ahora. De aquí vienen todos los materiales que conocemos. ¿Y cuáles son las características? Bueno, entonces vamos a empezar a introducir lo que es la tabla periódica. Ahora pongan como subtítulo
Tabla periódica.